Hola familias de Ser Mamás, bienvenidos nuevamente a este programa que hacemos con tanto cariño para todos ustedes, para llevarles buena información a través de las pantallas por medio de nuestro programa. Hoy vamos a tener un tema muy interesante y es la familia, que es lo que realmente abordamos con nuestro programa Ser Mamás. Y muchos sabemos qué es la familia, ¿cierto? Pero realmente no conocemos a profundidad lo que significa ser una familia. Entonces, para esto nos acompaña la psicóloga Diana Casas. Diana, bienvenida nuevamente a tu casa. Muchísimas gracias, muy contenta de estar nuevamente acá. Bueno, Diana, ya les dijimos a nuestros televidentes cuál es el tema del programa de hoy y entonces empecemos. O sea, todos sabemos que la familia es la base de la sociedad, la familia es donde todos crecemos, pero realmente no tenemos como la información a profundidad sobre qué es la familia realmente. Entonces, ¿podemos decir qué es la familia, Diana? Claro que sí, Kate, tienes razón. Y digamos que el concepto ha ido cambiando mucho con el tiempo. Entonces, en este momento podemos decir que la familia es un grupo de seres que conviven y que se unen tanto por lazos de consanguinidad como por lazos de afinidad. Anteriormente solamente se hablaba de consanguinidad, ¿cierto? Los ascendientes y los descendientes que hacían parte pues, de un grupo de personas. Pero imagínate que las cosas han venido cambiando tanto que ya encontramos diferentes tipos de familia, entre ellas, por ejemplo, la familia multiespecie, que son familias en donde han tomado la decisión quizás de no tener hijos, una pareja que se une no decide tener hijos, pero acogen, digamos, en su familia una serie de mascotas que empiezan a darles un nivel de importancia muy grande y se unen a ellos con lazos de afinidad. Bueno, y todo va en constante evolución y anteriormente, Diana, creíamos eso, o sea, que la familia se empezaba a formar cuando un hombre y una mujer se unían y procreaban, ¿cierto? Pero entonces ahora, y no solamente están las familias multiespecie, sino que también están las familias diversas, las familias reconstruidas, las familias monoparentales, que yo creo que son las más comunes que podemos encontrar y con las que más hemos crecido. Entonces, es muy importante, Diana, identificar qué es la familia, cómo se define una familia, que no solamente son por consanguinidad, sino que también pueden haber otro tipo de familias como las familias multiespecie, que esto es muy importante porque muchas personas creerían que con los animales no se podrían formar lazos de amor o de cariño, pero el amor que a veces los animales le entregan a los humanos es tan puro y tan genuino que los humanos terminamos creando lazos familiares con estos animales y los terminamos involucrando como un miembro más de la familia. Y yo creo que todos mencionamos cuando adoptamos o cuando tenemos una mascota que hace parte de la familia, ¿cierto? Pero realmente hay muchas personas que los involucran de esa manera, o sea, los cuidan de esa manera, los protegen y los respetan como un ser vivo que realmente merece todo ese amor y todo ese cariño. Esas son las familias multiespecie, que de pronto suena algo muy raro porque todavía, a pesar de tanta evolución, Diana, y que estamos en un cambio constante como sociedad, nos cuesta adaptarnos al cambio y sobre todo cuando son cambios como que cómo es posible que tú puedas decir que tu perro es tu familia o cómo es posible que el gato pueda ser la familia o que el loro o no sé, un pez, muchos animalitos, ¿cierto? Un conejo, un mini pig, entonces hay muchas cosas que nos cuesta aceptar, pero es importante ir reconociendo todo esto, porque así es la transformación que se va dando socialmente. ¿Y por qué nos cuesta tanto, Diana, a nivel social y psicológico aceptar este tipo de familias? Pues yo considero, Katy, que ha sido más por el sistema de creencias en el que nos han formado y en el que hemos venido creciendo, pues digamos sobre todo en nuestro contexto colombiano, ¿cierto? También muy atravesado por todo el tema, digamos, de lo religioso, de lo filosófico, anteriormente, como tú decías, es como que la familia solamente era el papá, la mamá, los hijos, y pues todo ha venido evolucionando y cambiando tanto que se hace importante nombrarlo, como tú dices, porque lo que no se nombra es como si no existiera. Y digamos que no se trata de pronto en las familias multiespecies, por ejemplo, no se trata de nombrar a una mascota como si tuviera, digamos, el mismo nivel de un ser humano, sino que simplemente es un lazo de afinidad diferente y pues que se constituye, digamos, como un grupo que se crean un proyecto de vida con esa mascota. Digamos, en este momento uno encuentra muchas personas que viven exclusivamente con esas mascotas y las mascotas se vuelven el centro de su familia. Muchos, por ejemplo, adultos mayores que ya no están con sus hijos, que ya no cuentan con sus nietos de manera cercana y pues conforman
otros lazos que les ayudan también a salir adelante de muchas situaciones, ¿cierto? Muchas depresiones, cosas así. Por ejemplo, en estos días escuchaba también de las mascotas de apego emocional, y son mascotas que ayudan a las personas pues a manejar, digamos, el tema de la ansiedad y eso. Por ejemplo, ya se sacan permisos especiales para que puedan viajar con ellos en los aviones, en el transporte. Bueno, hay muchas cosas ahí, entonces nos cuesta un poquito aceptarlo, sí, está bien, y no se trata pues como de convencer a nadie, sino simplemente nombrar que existe otro tipo de familias que no conocíamos anteriormente, y como tú decías ahora, las monoparentales también, las familias diversas, que también a veces cuesta mucho trabajo hablar de este tema, y de pronto que algunas familias son como muy radicales y no permiten otras formas de comprender a otros seres humanos que puedan ser diferentes a ellos, entonces es muy importante nombrar todo eso. Estamos muy arraigados todavía a lo tradicional y a la familia tradicional, que está conformada por el hombre, la mujer y los hijos, ¿cierto? O el hijo. Eso es a lo que estamos acostumbrados y a los arraigos que tenemos socialmente y culturalmente, ¿cierto? Vamos entonces a desenglobar ese tipo de familias. Ya hablamos de la familia multiespecie, ahora vamos a hablar de la familia monoparental, que yo creo que es el común denominador de la sociedad, y muchas veces como sociedad nos hacemos los ciegos, nos tapamos los ojos y no tenemos la sensatez de reconocer que venimos generalmente de familias monoparentales, donde o los hijos se crían con el padre o los hijos se crían solo con la madre. Entonces, Diana, socialmente podemos decir que ese es como el mayor número en cifras y en porcentajes de familias que hay. Sí, pues digamos que en la experiencia que yo he venido teniendo acá en el municipio de Guarne, por ejemplo, he notado mucho que posterior a la pandemia se generaron muchísimos cambios en la dinámica familiar, y entre esos cambios existen muchas familias que ya en ese momento están funcionando de manera monoparental, ¿cierto? Lo que tú dices, ¿no? Una mamá o un papá que asumen toda la responsabilidad económica, del cuidado, de la crianza, y son familias que empiezan a asumir, digamos, esos roles, y pues tanto en el tema, digamos, de la toma de decisiones, o sea, es decir, ya no es completamente necesario que haya como esa figura masculina y esa figura femenina, sino que uno de los padres toma la decisión de asumir absolutamente toda la responsabilidad, y es muy común encontrar ahora ese tipo de familias. No, yo creo que eso siempre ha existido, porque desde nuestras abuelas generalmente eran ellas las que les tocaba llevar pues como la crianza de los hijos, ¿cierto? Ajá. Generalmente, no estoy diciendo que los hombres no hayan participado o que los hombres no tengan familias monoparentales, sino que por la historia nos ha mostrado que las mujeres son las que han construido la familia y las que han hecho la familia, ¿cierto? Bueno, Diana, siguen las familias diversas, y ahí es un tema muy bonito porque toca muchas fibras, ¿cierto? Y entonces es reconocer y aceptar de que a veces no es solamente una familia diversa, sino que es una familia disfuncional, es una familia multiespecie, que también puede ser multiespecie, y también puede ser una familia monoparental. Entonces tiene que vivir todas esas situaciones de familia, de pronto una madre que cría a sus hijos solo, o un padre que cría a sus hijos solo, y que aparte entonces tiene que empezar a aceptar y reconocerse como una familia diversa. Entonces son muchas situaciones que se viven en este tipo de familias. Sí, tienes toda la razón. Cuando hablamos del tema de diversidad, pues digamos que sería importante poder entrar a desglosar como los 4 conceptos que nos permiten comprender, por ejemplo, el tema de la diversidad sexual. Quizás el que más se reconoce, digamos, socialmente, o de manera como prioritaria, quizás es lo que uno más puede ver, es el tema de la orientación sexual, y es cuando, por ejemplo, encontramos personas que toman la decisión o que eligen, que se sienten mucho mejor compartiendo específicamente con un sexo o con los dos. Y para las familias en general, como venimos de ese sistema de creencias que está como tan arraigado en la sociedad, en donde tenemos en la mente que debe haber una figura masculina, una figura femenina, y con ellos dos conformar pues una familia, entonces obviamente se hace difícil para esos padres, por ejemplo, comprender que tengan un hijo o una hija que haya tomado una decisión de tener una orientación sexual diferente a la heteronormativa, ¿cierto? Pero simplemente es comprender que a esa persona le gusta compartir su tiempo, su espacio, digamos, le genera erotismo, o siente ese ser romántico con otra persona, y eso definitivamente hace parte de su intimidad.
Entonces, lo que se encuentra en estas familias, sobre todo en los padres y madres que vienen de ese sistema de creencias como tan radical y que sufren mucho en el tema, es que a veces el recibir esa noticia se siente hasta pues un dolor muy grande, como prácticamente es como vivir un duelo. Entonces esos padres y madres empiezan a cuestionarse cómo ha sido su maternidad, cómo ha sido su paternidad, qué hicieron mal, qué les faltó, empiezan a sentir culpa, una cantidad de cosas que empieza pues a dañar, digamos, como esos lazos de amor que deberían existir, porque ese hijo que tuvieron sigue siendo el mismo hijo, sigue siendo el mismo ser que siempre se ha conocido, simplemente que en su intimidad ha tomado la decisión de hacer algo con lo que de pronto nosotros no tenemos mucho conocimiento y no sabemos cómo manejarlo, entonces sí se generan muchas dificultades ahí. Bueno, y yo creo, Diana, que eso es una confrontación que todos vamos a vivir en algún momento como padres, ¿cierto? Y no solamente porque tengamos un hijo sexualmente diverso o cognitivamente diverso, sino que siempre como padres nos estamos preguntando qué también lo estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante como traerlo porque como papás yo creo que como papás siempre vamos a hacer lo mejor para nuestros hijos dentro de las capacidades y posibilidades que tengamos nosotros en nuestro entorno. Yo no creo que usted como madre, como padre, tenga a su hijo pensando en que lo voy a criar para que sea homosexual o lo voy a criar para que sea, no sé, heterosexual. No, usted cría un hijo pensando en que sea un buen ser humano. Yo creo que esa es la base fundamental, en entregarle un buen ser humano a la sociedad y en crear una persona que sea una buena persona y que sea sobre todo feliz. Entonces esto es muy importante en los padres que están viviendo como estos procesos y es que nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos. Con lo mejor que sabemos. Que yo creo que ahí es donde está el tema y quizás en otros programas tú lo has tocado y con todos los invitados que traes es que a veces nosotros como padres y madres no nos preocupamos por saber un poquito más, entonces toda esa información que recibimos cuando la ponemos en práctica y la entrenamos, pues eso nos va a permitir tener una mejor paternidad y maternidad, pero a veces nos cuesta mucho eso, o sea, nos quedamos como arraigados repitiendo historias y no nos permitimos ser pues unos padres más efectivos, que sería justamente lo que tú estás explicando, ¿cierto? Cómo llevar a nuestros hijos realmente a ser felices y a ser personas de bien para la sociedad. Sí, bien, aunque esto es muy importante resaltarlo y es que ahora vemos crianzas diferentes, vemos crianzas amorosas, crianzas respetuosas, crianzas conscientes y que aunque también vemos crianzas muy tradicionales, vemos más como que cada vez más se levanta más conciencia sobre todos y sobre todo en los niños, o sea, entonces ahora vemos que la transformación sí se está dando. Diana, vamos a seguir hablando de familias diversas, pero vamos a nuestro primer corte a comerciales y para esto le quiero mandar un saludo muy especial a todos los televidentes que nos ven, que sienten como propio este tema y que esperamos que les guste y que aprendan un poquito de la información que vamos a traer acá y pues no solamente a los del municipio de Guarne, sino a toda la región del Oriente Antioqueño que nos ve a través de los diferentes canales de la plataforma Oriente TV, del Nordeste Antioqueño y del Valle de Aburrá. Ya regresamos. Hola Kate, ¿qué más? Yo no sabía que vos tenías mascota. Ay, sí, Santi, hace poquito la adoptamos y es la cosita más hermosa que hay. ¿Y ya la tenés afiliada a Plenitud? Pues obvio, si ella es un miembro más de la familia. Imagínate que hay dos tipos de planes, uno básico y uno súper completo. Y ahora hay una excelente noticia porque hay convenio con la Vet Oriente para todos los afiliados de Plenitud. No jodas, ya me están dando ganas de tener una mascota. Pues mijo, aprovecha porque es el momento oportuno. Hay descuento en todos los servicios y hasta en la consulta domiciliaria. En serio, mi mamá por estos días me estaba diciendo que quería tener un animalito. Yo creo que va a ser como el momento. Mijo, pues es la ocasión perfecta. Y lo dejo porque voy para la peluquería. Dale. Adiós. Pues, cuídate. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Win Sport Más?
Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. Descubre la Ruta de la Cumbia, un mágico recorrido que combina los movimientos, colores y sabores de sus destinos. Sumérgete en esta aventura, goza con la música, deleítate con la comida, disfruta los festivales y enamórate de su gente. Deja que el Caribe colombiano active tus sentidos al ritmo de la música. Prende la vela y báilate el Caribe. Conoce todo sobre la ruta en www.economianaranja.gov.co/Ruta de la Cumbia. Y regresamos de este corte comercial hablando de la familia, de todos los tipos de familias que existen y que se han venido desarrollando con las dinámicas de la sociedad, con los avances socioculturales que tenemos, con los cambios que traen cada siglo y cada año y con pues, las adaptaciones que hay que hacer como ser humano, ¿cierto? Entonces nos quedábamos en la familia diversa. Y cuando hablamos de familia diversa, nos enfocábamos sobre todo en las familias que tienen integrantes sexualmente diversos, ¿cierto? Diana, yo creo que para muchas familias les cuesta mucho cuando su hijo o su hija les dice, papá, es que me identifico sexualmente así y mi orientación sexual es así, o papá, no me siento identificado de esta manera y quiero ser esto, o no siento que me sienta identificado con ningún género, que también pasa. Entonces, ¿cómo recibir esta noticia, Diana? Desde la psicología, ¿cómo podemos acompañar a nuestros hijos y a esa familia en este proceso de aceptar? Bueno, escuchando la experiencia de muchas familias que han tenido que vivir este proceso, yo te decía hace un momento que a veces se siente como si vivieran un duelo, como cuando uno pierde a una persona y hay pues unas etapas que han sido estudiadas y todo frente al tema. Entonces primero se siente como mucha tristeza, luego un momento de rabia, hay un momento de culpa en donde se empiezan a preguntar qué hice mal, qué me faltó, por qué me está pasando esto, qué estoy pagando para que me pase esto. Y digamos que después de algún tiempo se llega al momento de la aceptación, que es en donde se logra como reincorporar una percepción diferente a lo que, pues a lo que he entendido hasta ese momento, y allí es cuando se toma o se empieza más bien pues como a mejorar la relación, ¿cierto? Ese es como el proceso que normalmente se vive. Digamos que yo creería que en un 90% de las familias que viven situaciones así sucede esto. ¿Cuál es la idea, digamos, para estas familias? Lo primero es uno poder tener información adecuada y efectiva sobre el tema de la diversidad, que a veces también se confunden pues como muchos conceptos ahí. Entonces es importante identificar los 4 básicos, que son la orientación sexual, la identidad de género. La orientación sexual es con quién me gusta compartir mi tiempo, mi espacio, con quién me erotizo, por ejemplo. La identidad de género es qué tan acorde me siento yo con lo que biológicamente me fue asignado al nacer. La identidad de género, la expresión de género es cómo me gusta mostrarme ante el mundo. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que se utilizan ropa, digamos, que ha sido asignada normalmente al género masculino o al femenino, y entonces eso a veces también se malinterpreta, pero simplemente es una forma de expresarme pues ante la sociedad. Y cuando nosotros entramos, digamos, a revisar cada una de ellas, más el sexo biológico, que es el que nos fue asignado biológicamente al nacer, al comprender, digamos, esos 4 criterios, pues ya uno empieza a ver las cosas de una manera diferente. O sea, no es que esa persona se haya transformado en otro ser diferente, sino que simplemente empecemos a entender cada una de esas categorías. Es como la primera recomendación para las familias, ¿cierto? Tener esa información.
Lo segundo, muchas familias a veces necesitan buscar una ayuda externa. No todos los psicólogos tienen información sobre el tema de diversidad, ¿cierto? Es importante tener la claridad con quién vamos a buscar esa ayuda y que esa persona realmente sepa del tema, porque si no, pueden suceder cosas como las que han ocurrido en Colombia, en algunos casos que de pronto muchas familias han escuchado por noticias y demás, que bueno, no es el caso, pero la idea es que sí tengamos claridad que no todas las personas profesionales tienen pues información sobre el tema. Y lo siguiente pues es comprender que esos hijos e hijas que tenemos en nuestros núcleos familiares pues siguen siendo ese mismo ser que salió de nuestras entrañas y que simplemente piensa de una forma diferente a nosotros o actúa de una forma diferente, pero no por eso deja de ser parte de nuestra familia. Entonces creo que esas serían como las recomendaciones principales y que definitivamente todo pasa, es decir, a veces situaciones que nos ocurren parecen que son la catástrofe mundial y como que pensamos que no vamos a ser capaces de solucionarlo, de resolverlo, pero absolutamente todo en la vida pasa, o sea, es como la ley de la vida, ¿cierto? Sí. Y también hay que decir, Diana, que cuando nosotros tenemos un hijo, un padre, un hermano, un tío, un abuelo, es porque ese era el que necesitábamos tener. O sea, yo tengo este hijo o esta hija porque ese era el hijo que yo necesitaba tener para mi proceso de evolución, para mi proceso espiritual, para mi proceso de vida, ¿cierto? Como cada persona le quiera llamar. Y nosotros como hijos también entender que si a mi papá o a mi mamá le cuesta aceptar cómo me reconozco como ser humano, pues eso también hace parte del proceso, ¿cierto? De aprender, de reconocerse y pues ahí vamos, de eso se trata la vida, ¿cierto? De que no todo sea tan fácil, de que no todo esté a la mano, sino que podamos sortear todas estas situaciones, sean familiares o emocionales. Diana, ¿qué decirle, por ejemplo, a estos chicos que están como en este proceso, ¿cierto? De decirle a sus familias, papá, mamá, mi orientación sexual es esta, sexualmente se me fue asignado este sexo, pero yo quiero ser esto, o me identifico así, de esta manera sexualmente, o no me identifico con ningún género, que yo creo que a las personas les cuesta mucho eso, o sea, aceptar que hay personas que no, que son totalmente asexuales y que no se identifican con ningún tipo de género, ¿cierto? Entonces, ¿qué decirle primero a estos chicos que están por este proceso? Y segundo, a las familias, porque no solamente es el papá y la mamá, son los abuelos, los tíos, todo lo que hay alrededor de esa dinámica familiar. Entonces, que también hacen parte de esa construcción colectiva de familia. ¿Qué decirles? ¿Cómo vivir este proceso? Yo también siento que pues cualquier persona que esté viviendo una situación así es algo a veces que genera mucho trabajo y es muy duro también pensar primero en la aceptación propia, ¿cierto? Es justamente por ese mismo sistema de creencias en el que venimos funcionando durante tanto tiempo. También estos jóvenes, y hemos visto muchos casos, sobre todo pues acá en el municipio de Guarne lo hemos identificado, que lo primero que ocurre es como una autodiscriminación frente a esta situación que nos está ocurriendo. Si nosotros nos vamos a datos estadísticos, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría ya ha logrado identificar y tiene estudios que se pueden encontrar fácilmente por las redes, que a partir más o menos de los 4 años de edad, un niño o una niña ya logra saber si se identifica con su género, con su sexo biológico que le fue asignado al nacer. Es decir, si nació como un niño, pues ya logra identificar si le gusta cómo se comporta la sociedad frente a lo masculino o frente a lo femenino. Y más o menos a partir de los 8 años de edad, un niño o una niña ya empieza a identificar su orientación sexual, es decir, con quién le gusta compartir su tiempo, ¿cierto? Pues son niños obviamente que todavía no tienen sexualidad a través de un acto sexual, pero el hecho de estar compartiendo con otros ya se empieza a identificar qué les gusta. Entonces, claro, un niño más o menos a los 8 años identifica eso, pero las estadísticas también indican que más o menos hasta después de los 15 años es cuando toman la decisión de salir a contar cuál es su orientación sexual. Y en la mayoría de los casos, yo también pienso que en un 90% de los casos, no buscan a su familia para contar esto. Se lo cuentan a sus amigos, a sus primos, pues a una persona con quien sientan confianza, pero normalmente no es un adulto responsable pues que pueda orientarlo. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación que yo les doy? Es también revisar información sobre el tema, buscar personas que tengan conocimiento sobre diversidad y que puedan ser orientados de una manera adecuada y efectiva, porque
A veces esa autodiscriminación también hace que estos jóvenes se vayan a otros temas como pueden ser las drogas, como puede ser el intento de suicidio, o sea, muchos casos hemos visto relacionados con esto y todo eso se podría minimizar si se lograra tener una información adecuada y una orientación. Por ejemplo, acá en el municipio de Guarne, a través del colectivo Guarne Diversa, nosotros tenemos un grupo de apoyo que se realiza el primer miércoles de cada mes. Es una iniciativa totalmente comunitaria, no hace parte, digamos, de ninguna institución. Y en ese grupo, por ejemplo, acogemos familias en general, no solamente familias que tengan personas sexualmente, pues sexualmente o de género diverso, sino que también son familias en general de la comunidad que se pueden empezar a formar sobre estos temas. Eso también ayuda a mejorar la convivencia, a comprender a todos los seres humanos que viven a nuestro alrededor y que a veces simplemente por ignorancia no logramos aceptarlos. Entonces, sobre todo es eso, o sea, buscar la información, buscar la orientación y encontrar la manera de mejorar esa comunicación con la familia cercana para que ellos también hagan parte del proceso, porque es un proceso que necesita mucha fortaleza y mucho carácter. Y ahí va otra vez el trabajo que nosotros como padres hacemos, o sea, siempre estamos haciendo lo mejor para nuestros hijos, ¿cierto? Y no hay nada mejor que podamos hacer por ellos que hacer los seres humanos seguros y fuertes emocionalmente. Entonces, si nos damos a la tarea de hacer este trabajo, Diana, pues seguro si nuestros niños se van a enfrentar a un proceso de estos, no lo van a hacer de esa manera con miedo, sino que lo van a hacer con la seguridad que nosotros como padres les dejamos emocionalmente y psicológicamente. Entonces va a ser más difícil que busquen refugio en las drogas, en el alcohol, en las malas amistades o no sé, o en otro tipo de situaciones más lamentables, ¿cierto? Que también se ha visto. Entonces yo creo que esto también es muy importante. En el momento de la crianza siempre estamos pensando en que vamos a criar hijos seguros emocionalmente, fuertes e independientes, para que el día que pasen por una situación de estas, de reconocerse, sea lo que tengan que reconocer, lo hagan bien. O sea, que no busquen refugio en otras cosas, sino que se refugien en lo que son ellos como seres humanos y luego que encuentren ese primer refugio en nosotros como familia, que eso es muy importante, que la familia sea el primer lugar seguro de cada niño, de cada niña. Es muy, muy importante. Eso para los chicos y para las familias. Por ejemplo, un papá que su hijo le diga, papá, es que ya no me gustan las niñas, sino que me gustan los niños, o papá, es que ya no me identifico como un hombre, sino que me identifico como una mujer, que a veces eso cuesta muchísimo. ¿Qué decirle a ese padre, Diana? Pues Kate, mira, ya en este momento han surgido muchas iniciativas como ese grupo de apoyo que les estaba comentando hace un momento. Hay unas iniciativas que funcionan también, por ejemplo, desde Medellín, no sé si lo pudiéramos nombrar acá, es un grupo, por ejemplo, que se llama Familias y Amigos de la Diversidad Sexual, y son grupos de apoyo que se crean específicamente para apoyar a familias que han sido, pues digamos, con padres heterosexuales, es decir, un papá que le gustan las mujeres y una mujer que le gustan los hombres. Entonces apoyan a estas familias para que ellos hagan como todo el acompañamiento de sus hijos. Existe, por ejemplo, otro grupo también en Medellín que se llama Transeres, que hace el acompañamiento de personas que quieren realizar su tránsito, que no se sienten identificados con lo que biológicamente les fue asignado al nacer y empiezan todo un proceso de tránsito tanto en su nombre, en sus documentos, en su parte física. Entonces existen esas iniciativas, por ejemplo, esa sería, pues digamos, la recomendación más importante que yo les puedo hacer, porque los grupos de apoyo permiten que se unan personas que tienen alguna problemática o situación que los identifica a todos, y al escuchar las historias de otras familias que están viviendo lo mismo, pues empiezan a generar como unas herramientas colectivas que nos permiten comprender las cosas de otra manera y cambiar la percepción, y eso ayuda a mejorar la salud mental de la familia y a reconocer las cosas de una manera diferente. Bueno, y esto, por ejemplo, para las personas que se identifican con un sexo o que tienen una orientación sexual diferente a la de su sexo, pero por ejemplo ahora también se da a las personas no binarias. ¿Qué es esto, Diana? Expliquémosle un poquitico a las familias de manera muy breve, porque ya se nos va acabando el tiempo, y cómo asumir también esto, que es muy válido. Ok. El género es una construcción social, es decir, nos han enseñado en la sociedad cómo es una mujer, cómo es un hombre, cómo se viste una mujer, cómo se viste un hombre. Cuando hablamos de personas no binarias, son personas que están en una posición en donde ellos no quieren ser
como encasillados en ninguna de estas dos opciones, ni en lo femenino totalmente, ni en lo masculino totalmente. Entonces empiezan a usar prendas de lo masculino, de lo femenino, o formas de utilizar el cabello, de verse, digamos, de expresarse ante el mundo. Entonces son esas personas que cuando ustedes los ven en la calle no logran identificar, ¿será que es un hombre, será que es una mujer? Sé que eso a veces es difícil de comprender, no necesariamente una persona que sea no binaria es una persona homosexual, no necesariamente, o sea, esa solamente es una partecita de cómo se quiere mostrar ante el mundo. Entonces ahí la recomendación también en general para la comunidad pues es uno poder acercarse a esa persona y de manera muy respetuosa preguntarle cómo se identifica, ¿cierto? Para también respetar esa forma de mostrarse ante el mundo diferente a la que de pronto podemos tener nosotros. Bueno, desde la Corporación Adagio, Diana, ya para terminar y despedirnos, acá en el Oriente es donde pueden buscar las personas y las familias sexualmente diversas ese apoyo. ¿Cuál es ese acompañamiento que ustedes vienen haciendo desde la corporación? Nosotros estamos yendo a diferentes municipios del Oriente Antioqueño a capacitar a comunidades en general y a instituciones públicas frente al tema de la diversidad sexual. Explicamos los 4 conceptos de los que hemos venido hablando un ratico acá y mostramos unas historias de vida de personas que viven acá en el municipio de Guarne, personas que son familias diversas, y desde allí entonces generamos un trabajo pedagógico con la comunidad en general para comprender esos temas de diversidad y verlo desde la familia. Digamos que ese es como el componente adicional de este proyecto. Siempre trabajamos enfocados en las familias. Bueno, que es lo más importante, porque la familia finalmente siempre va a ser la base de la sociedad y la primera institución en donde crecemos, ¿cierto? Entonces, Diana, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por venirnos a dar esta información tan valiosa para todas estas personas que lo necesitan, porque seguro son muchas, y pues ya sabes que bienvenida, que esta es tu casa. Muchísimas gracias, muy contenta de estar acá. Y a ustedes, familias, muchísimas gracias por estar con nosotros, por siempre acompañarnos, por escribirnos, por estar tan pendiente de todos nuestros programas. Recuerden que los programas que van al aire los pueden encontrar en YouTube, nos buscan como Cable Plus Televisión y ahí van a estar todos los programas que hasta ahora hemos emitido. Muchas gracias y nos vemos en un próximo programa. Hasta luego.